Cuando vi a mi nuera por primera vez en la puerta de mi casa, sonriendo como si nada pudiera tocarla, sentí un escalofrío que no pude explicar. Algo en su mirada parecía demasiado calculado, demasiado perfecto para ser real. Mi hijo, emocionado, la abrazaba con tal devoción que casi me cegaba el corazón. Pero yo, callada, no podía apartar la vista de esos gestos medidos, de esa sonrisa que brillaba incluso cuando yo le preguntaba cosas triviales. Esa tarde, mientras preparaba el almuerzo, me sorprendí observando cómo colocaba los platos, cómo medía cada palabra con cuidado, cómo reía de manera que parecía ensayada. No era solo una visita cordial, era un acto de teatro donde todos participábamos sin darnos cuenta. El aroma del guiso de pollo con hierbas frescas flotaba por la cocina, pero no podía concentrarme. Mi mente giraba alrededor de algo indefinible, un presentimiento que me decía que todo aquello no era lo que parecía. Cada movimiento, cada frase, cada mirada estaba calculada para crear la ilusión de una familia perfecta. Y yo, con el corazón entre la duda y la necesidad de confiar, me preguntaba si algún día mi intuición sería confirmada o condenada al silencio. Esa sensación incómoda se instaló en mí, persistente como un reloj que no dejaba de marcar el tiempo, y supe que algo estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría todo entre nosotros. En los días siguientes, la rutina parecía normal, pero en mi interior empezaba a gestarse una inquietud que no podía ignorar. Cada mañana, mi hijo y yo desayunábamos juntos mientras ella revisaba su teléfono, con una atención que parecía inocente, pero que dejaba pequeñas pistas. Una risa rápida ante la pantalla, una ceja arqueada, un suspiro que no tenía sentido para nadie más. La casa olía a pan recién tostado, a café molido, a las flores que cuidaba con tanto esmero, y sin embargo, yo notaba un vacío en sus gestos, un mecanismo invisible que pretendía hacerme creer que todo estaba bien. La veía ayudar en la cocina, conversar con cortesía, pero había algo en su tono, en cómo hacía preguntas sobre mí, que parecía más inspección que interés. Las conversaciones eran superficiales, llenas de halagos y comentarios medidos. Incluso los niños parecían percibirlo, a veces lanzándole miradas de curiosidad o confusión. Yo intentaba convencerme de que mi mente jugaba trucos, que mi corazón de madre protectora veía fantasmas donde no los había. Pero cada pequeño detalle, cada sonrisa demasiado brillante, empezaba a acumularse, creando un patrón que no podía ignorar. Era como caminar por un sendero familiar donde, de repente, algo crujía bajo mis pies, anunciando que la tranquilidad que conocíamos estaba a punto de romperse. Una tarde, mientras recogía la sala después del almuerzo, escuché un tono de mensaje proveniente del teléfono que ella había dejado olvidado sobre la mesa. Era apenas un sonido, un pequeño pitido, pero suficiente para despertar mi curiosidad. Con un impulso que no podía controlar, tomé el teléfono y vi la pantalla iluminada con conversaciones que no tenían nada de inocentes. Su sonrisa frente a nosotros, sus palabras delicadas, sus gestos afectuosos, eran una máscara que ocultaba mensajes llenos de engaño, planes secretos y una doble vida que nunca había imaginado. Mi corazón se detuvo y un frío recorrió mi espalda. Cada mensaje era un golpe directo a la confianza que yo había depositado en ella, a la ilusión de armonía familiar que todos queríamos mantener. Era imposible no leer más. Cada palabra confirmaba lo que mi intuición había sentido desde el principio. Lo que comenzó como duda se convirtió en un dolor punzante que me obligaba a replantear todo lo que veía cada día. Las cenas, los abrazos, las conversaciones casuales. Todo parecía ahora un teatro perfectamente ensayado, una historia que nos contaba a todos, menos a la verdad. Pasaron minutos que se sintieron eternos mientras trataba de procesar la traición frente a mis ojos. Cada gesto de ella en la sala, cada palabra que había pronunciado con tanta delicadeza, adquiría un nuevo significado: manipulación, fingimiento, calculada perfección. Mi hijo estaba allí, tan confiado, y yo sentí un impulso de protegerlo, de revelarle la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero al mismo tiempo, una parte de mí dudaba de cómo hacerlo,
sin destruir lo que aún quedaba de nuestra familia. Tomé aire, dejando que el aroma de la comida y el café flotara como un recordatorio de la normalidad que estábamos a punto de perder. Mis manos temblaban ligeramente mientras devolvía el teléfono a su lugar, y la vi caminar hacia nosotros con la sonrisa intacta, inconsciente del descubrimiento que acababa de hacer. Esa tarde, comprendí que nuestra vida tranquila estaba suspendida en un hilo, y que cada acción, a partir de ese momento, tendría consecuencias que nadie podría prever. El teatro había terminado de abrir sus cortinas. La verdad había aparecido silenciosa, pero devastadora, lista para cambiar todo lo que creíamos seguro. Los días siguientes fueron una mezcla de normalidad aparente y tensión silenciosa. Cada mañana, al preparar el desayuno para mi hijo y los nietos, sentía el peso de la información que había descubierto. Era un secreto que quemaba por dentro, mientras afuera todo parecía tan cotidiano. El aroma del café recién hecho y del pan dorándose en la tostadora contrastaba con la ansiedad que me atenazaba. Observaba a mi nuera con atención cada vez que entraba en la cocina. Su sonrisa perfecta, su manera de colocar las tazas, la delicadeza con la que servía la comida. Cada gesto era tan medido que ahora me resultaba casi insoportable. Intentaba, en vano, mantener la calma, actuar como si nada hubiera pasado, mientras mi mente repasaba una y otra vez los mensajes que había leído. Me preguntaba cuánto de lo que veía era genuino y cuánto una puesta en escena cuidadosamente elaborada. El corazón me dolía al pensar en mi hijo, confiado y feliz, completamente ajeno a la doble vida de su esposa. Cada día que pasaba, me acercaba más a la decisión de enfrentarla, pero también sentía miedo de cómo reaccionaría mi hijo, de si podría soportar la verdad. En silencio, mientras cortaba el pan y servía el café, recordaba momentos del pasado. Su boda, las primeras visitas, las reuniones familiares, todo teñido ahora de una sospecha dolorosa, como si un velo invisible hubiera caído sobre nuestra familia, revelando una realidad que nadie quería admitir. La rutina se había convertido en un escenario donde cada acción de ella me hacía cuestionarlo todo, y yo sabía que el momento de actuar se acercaba inevitablemente. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, noté pequeños indicios que reforzaban mi desconfianza. Ella recibía llamadas que escondía rápido, se apartaba con el teléfono pegado al oído y reía de manera contenida, como si alguien más estuviera escuchando sus palabras. A veces, mientras hablaba conmigo, sus ojos se desviaban hacia la ventana o la puerta, asegurándose de que nadie más la escuchara. Sentí que todo encajaba con los mensajes que había leído, y que cada gesto, cada sonrisa calculada, era parte de un plan que desconocíamos. Me sorprendí a mí misma registrando mentalmente cada acción, cada expresión, cada suspiro, buscando confirmar lo que ya sabía. Era un juego peligroso de observación silenciosa, donde cada error o descuido podría revelar la verdad. Por las noches me despertaba con pensamientos inquietantes, imaginando conversaciones que aún no habían ocurrido, escenarios donde mi hijo descubría la traición y mi corazón se rompía de nuevo. La tensión crecía lentamente, como un hilo que se estira hasta el límite, y yo sentía que estaba a punto de romperse. Aprendí a controlar la respiración, a mantener la calma ante la mirada encantadora de mi nuera, y a preparar mentalmente cada palabra que diría cuando llegara el momento de confrontarla. Un día, mientras ordenaba el salón, noté que ella había dejado el teléfono sobre la mesa, pero esta vez, por descuido, no estaba bloqueado. La tentación fue inmediata. Abrirlo significaría confirmar mis sospechas de forma irrefutable. Con el corazón acelerado, tomé el dispositivo y vi conversaciones más comprometedoras. Pruebas de que sus actos no eran simples malentendidos, sino parte de un engaño consciente. Cada mensaje era un golpe directo a la confianza y al amor que creía inquebrantable. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y traición que me nubló la vista. Comprendí que su perfección era una máscara que ocultaba planes egoístas y secretos que nunca había imaginado. Era como si hubiera vivido junto a una desconocida durante meses, creyendo en la armonía de nuestra familia,
mientras ella tejía su red de mentiras detrás de sonrisas impecables. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Decirle a mi hijo ahora o esperar más pruebas? El miedo y el deber se mezclaban en un conflicto que me agotaba emocionalmente. La casa, normalmente llena de aromas familiares y risas, ahora parecía silenciosa, expectante, como si el tiempo mismo contuviera la respiración ante la inminente revelación. Finalmente, una tarde decidí que debía confrontarla, no con gritos ni reproches, sino con la calma y firmeza que me caracterizan. La encontré en la cocina, organizando los utensilios con esa sonrisa que ahora me parecía calculada, y me senté frente a ella. Mi voz, serena pero firme, rompió el silencio. Necesito hablar contigo sobre algo que descubrí. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y por primera vez vi una grieta en su fachada perfecta. Cada palabra que pronunciaba, cada respuesta que daba, era una prueba de su nerviosismo y su intento de mantener el control. La conversación se desarrolló con tensión, con silencios cargados de significado y gestos que delataban su culpa. Por dentro, luchaba por mantener la compostura, recordando los valores que me enseñaron y la necesidad de proteger a mi hijo sin destruir lo que aún podía salvarse. Sus explicaciones eran vacilantes, su máscara de perfección empezaba a caer, y yo sentía un extraño alivio al ver que la verdad, finalmente, salía a la luz. No era un momento de victoria, sino de dolor y claridad. La familia que conocíamos ya no existía de la misma manera, y cada decisión que tomáramos a partir de ahora definiría nuestro futuro. La tensión que se instaló después de esa confrontación era casi palpable. Cada vez que mi nuera entraba en una habitación, mi corazón daba un vuelco. Cada gesto suyo parecía examinado bajo un microscopio de desconfianza que no podía controlar. Sin embargo, no podía permitir que esta desconfianza se convirtiera en paranoia. Debía actuar con cabeza fría, observando y documentando cada detalle que confirmara la magnitud de su engaño. Pasaba horas repasando mentalmente los mensajes que había leído, reconstruyendo conversaciones, fechas y encuentros que ahora cobraban un nuevo significado. Cada pequeño acto de su vida cotidiana, que antes me parecía normal, se convirtió en una pieza del rompecabezas que estaba armando en silencio. Mientras lavaba los platos o acomodaba los cojines, repasaba cómo sus gestos y palabras habían sido cuidadosamente estudiados para mantener la ilusión de perfección frente a nosotros. La casa, que solía ser un refugio de aromas de comida casera y risas, ahora parecía un escenario donde cada movimiento estaba vigilado y calculado. Mis hijos pequeños, inocentes de toda esta complejidad, seguían jugando, ajenos al drama que se desarrollaba entre adultos, y cada vez que sus risas llenaban la sala, me recordaban lo importante que era protegerlos, mantenerlos alejados de mentiras y secretos que podían herirlos. La sensación de impotencia y alerta constante era agotadora, pero sabía que debía mantener la calma para poder actuar de manera estratégica. Decidí que debía recopilar pruebas más concretas antes de llevar el asunto a mi hijo. Por las noches, mientras todos dormían, revisaba cuidadosamente cualquier descuido que pudiera revelar más sobre la verdadera naturaleza de mi nuera. Encontré fotos, mensajes y notas que confirmaban no solo la doble vida, sino también su intento de manipular a nuestra familia para beneficio propio. Cada hallazgo aumentaba mi sensación de traición y la necesidad de proteger a mi hijo y a los nietos de la falsedad que se escondía detrás de sonrisas perfectas y palabras amables. Sin embargo, también debía mantener la calma, porque cualquier confrontación prematura podría ser contraproducente. Preparaba mentalmente cada palabra, cada estrategia, analizando cómo reaccionaría ella y cómo podría mantener la dignidad mientras expuso la verdad. La casa, con sus aromas cotidianos de café y pan recién hecho, se convirtió en un campo de vigilancia silencioso donde cada gesto, cada teléfono dejado a medias, cada conversación sospechosa era un indicador del próximo paso. El tiempo parecía haberse ralentizado. Cada día pasaba con la tensión de un secreto que no podía mantenerse oculto por mucho más tiempo. Una tarde, mientras ella se encontraba en la sala conversando con los niños, escuché un sonido de notificación que no había oído antes.
Mi corazón se aceleró, y sin pensarlo, revisé nuevamente su teléfono mientras ella estaba distraída. Esta vez, las pruebas eran aún más claras y devastadoras. Mensajes planeando encuentros secretos, comentarios que demostraban manipulación emocional y financiera, y conversaciones con personas que desconocíamos completamente. Cada palabra confirmaba lo que había empezado a sospechar. La perfección que mostraba ante nosotros no era más que un disfraz. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y resolución. Sabía que la confrontación final era inevitable. Cada aroma familiar de la casa, cada risa de los nietos, cada sonido cotidiano, adquiría un nuevo significado, recordándome que la vida que conocíamos estaba siendo manipulada y que la verdad debía salir a la luz para proteger lo que realmente importaba. Mi mente no dejaba de planear la mejor manera de enfrentarla, de asegurarse de que la justicia y la claridad se impusieran sin caer en venganzas irracionales. Cuando finalmente llegó el momento de hablar con ella de nuevo, lo hice con firmeza, pero sin perder la calma. La encontré en la cocina, organizando utensilios, su sonrisa ya no tan segura como antes. Me senté frente a ella, sosteniendo la mirada, y le dije: necesito que seas honesta, no solo conmigo, sino con todos nosotros. Sé lo que has estado haciendo. Su reacción fue inmediata. Los ojos se abrieron, la sonrisa desapareció, y vi la primera grieta en su fachada de perfección. Intentó justificarse, balbuceó palabras que sonaban vacías y calculadas, pero la evidencia que tenía era irrefutable. Cada palabra que salía de su boca era una confirmación de su culpa. Cada silencio era un recordatorio de la traición. La conversación fue dura, cargada de emociones contenidas, silencios largos y miradas que hablaban más que cualquier palabra. Por dentro sentí un alivio extraño. Finalmente, la verdad estaba al descubierto. No era un momento de triunfo, sino de dolor y claridad. La familia que conocíamos había cambiado para siempre, y nuestras acciones futuras definirían cómo seguir adelante. La calma que me caracterizaba se mantuvo, mientras la enfrentaba con dignidad y determinación, lista para proteger a quienes más amaba y asegurar que la justicia moral se hiciera presente en nuestra vida cotidiana. El aire en la casa se volvió pesado después de aquella confrontación. Cada vez que mi nuera cruzaba la sala, su mirada buscaba la mía, pero ahora no había sonrisa que pudiera ocultar la tensión que flotaba entre nosotros. Los días parecían eternos. Mientras los niños jugaban ajenos en el patio, yo repasaba mentalmente cada mensaje, cada gesto, cada palabra que me había hecho sospechar. Sentía un impulso constante de proteger a mi hijo de la verdad, pero también sabía que ocultarla por mucho tiempo solo empeoraría las cosas. Por eso decidí actuar con cautela, mezclando vigilancia y paciencia, documentando cuidadosamente todo lo que pudiera evidenciar la magnitud de su engaño. Mientras cocinaba, el aroma del guiso de pollo y del café recién molido me recordaba a los días felices que ahora parecían irreales. Cada pequeño gesto de ella, que antes me parecía natural, ahora era una señal, un indicio de que la perfección que mostraba era un disfraz cuidadosamente elaborado. La tensión crecía, pero yo debía mantener la calma, porque cada movimiento precipitado podía arruinar la posibilidad de una resolución digna. Cada noche, al escuchar los pasos de la familia caminando por la casa, recordaba la responsabilidad que tenía de actuar con inteligencia, de enfrentar la situación sin perder la compostura ni el respeto que siempre había enseñado a mis hijos y nietos. Una tarde, mientras ella revisaba su teléfono distraídamente, sentí que la oportunidad de confirmar lo que sospechaba se presentaba de nuevo. Tomé el dispositivo con cuidado, y al ver los mensajes que aparecieron en la pantalla, sentí que el corazón me daba un vuelco. Esta vez no había duda. Conversaciones con personas desconocidas, planes secretos y palabras que dejaban en evidencia su manipulación emocional y financiera. Cada mensaje era una confirmación directa de la traición. Cada palabra que leía aumentaba la mezcla de rabia, tristeza y determinación que me recorría. Comprendí que ya no podía esperar más. La verdad debía salir a la luz, no solo para proteger a mi hijo y los nietos,
sino para poner fin a la doble vida que mi nuera había construido detrás de sonrisas perfectas y gestos amables. El aroma de la casa, los sonidos cotidianos, incluso la risa inocente de los niños, adquirieron un peso nuevo, recordatorios de lo que estaba en juego y de la urgencia de actuar con prudencia pero con firmeza. Cuando finalmente la confronté, lo hice de manera tranquila, pero implacable. La encontré organizando utensilios en la cocina, su rostro mostrando por primera vez la tensión que yo había sentido desde el principio. Me senté frente a ella y con voz firme le dije: «Necesito que seas honesta. Sé lo que has estado haciendo». Sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. Su sonrisa desapareció, y vi cómo la fachada que había mantenido durante meses empezaba a desmoronarse. Intentó justificarse con palabras vacías, calculadas, pero cada intento solo confirmaba la evidencia que yo ya tenía. La conversación fue un juego de miradas, silencios y verdades a medias, que no podían sostenerse frente a lo que yo había descubierto. Por dentro, sentí una extraña mezcla de alivio y dolor. Alivio porque la verdad finalmente estaba al descubierto, y dolor porque la familia que conocíamos había cambiado para siempre. Cada gesto, cada palabra de ella, quedaba registrado en mi memoria como prueba de lo que habíamos vivido, y de lo que ya no podía continuar siendo ignorado. Después de esa conversación, entendí que nuestra vida familiar no volvería a ser igual, y que cada decisión debía tomarse con cuidado y claridad. Mi hijo necesitaba saber la verdad, pero debía presentársela de manera que pudiera comprender sin destruirse emocionalmente. Preparé cada palabra, cada evidencia, planificando cómo revelar lo que había descubierto de manera que él pudiera enfrentar la realidad sin culpa ni rencor. Mientras los días pasaban, la tensión disminuyó un poco, pero la sensación de vigilancia y alerta se mantenía. Cada gesto de mi nuera, cada conversación o mensaje sospechoso era cuidadosamente registrado y considerado. La casa, que solía ser un refugio de aromas familiares y risas, ahora era un escenario donde la honestidad y la justicia moral debían prevalecer. Sabía que, tarde o temprano, la verdad llegaría a todos, y que lo importante era cómo enfrentaríamos sus consecuencias, protegiendo a quienes amábamos y asegurando que la traición no destruyera los lazos que realmente importaban. El día en que decidí que era momento de hablar con mi hijo sobre todo lo que había descubierto, sentí un nudo en el estómago que no desaparecía. La casa olía a pan tostado y café recién hecho, aromas que antes me resultaban reconfortantes, pero que ahora parecían contrastar con la tensión que llevaba dentro. Llamé a mi hijo a la sala mientras él jugueteaba con los nietos, y noté cómo su sonrisa confiada me llenaba de un dolor silencioso. Quería protegerlo de la verdad, pero sabía que ocultarla ya no era justo. Me senté frente a él, tomando sus manos con cuidado, respirando profundamente antes de hablar. «Hijo, hay algo que necesito contarte, algo que descubrirás tarde o temprano, y prefiero que lo sepas de mí», dije con voz serena, pero cargada de emoción. Sus cejas se fruncieron, y por un instante el silencio se volvió absoluto. Luego, lentamente, le conté todo: los mensajes, la duplicidad de su esposa, las pruebas que había recopilado. Sus ojos se llenaron de incredulidad, dolor y confusión, y por un momento, el mundo pareció detenerse dentro de nuestra sala. Observé cómo procesaba cada palabra, cómo su cuerpo se tensaba y luego se relajaba un poco, mientras trataba de digerir lo que hasta ahora era inimaginable. Era un momento de revelación cruda, de confrontación con la traición, y a pesar del dolor, sentí que habíamos tomado el primer paso hacia la justicia y la verdad. Después de hablar con mi hijo, entendí que debíamos manejar la situación con inteligencia y firmeza. Cada gesto, cada palabra, debía ser medido para evitar un conflicto mayor, especialmente delante de los niños. Decidimos que ella debía enfrentar las consecuencias de sus actos, pero de manera digna, sin humillación pública innecesaria. Por primera vez, la vi entrar en la sala con una sonrisa apagada, consciente de que la verdad había salido a la luz.
Su fachada de perfección había caído, y ahora debía enfrentar no solo a mi hijo y a mí, sino también a las consecuencias sociales y familiares de su comportamiento. Las conversaciones se tornaron tensas. Cada palabra que pronunciaba parecía cuidadosamente calculada, pero su nerviosismo era evidente. Mi hijo la escuchaba, intentando mantener la calma, mientras yo observaba, lista para intervenir si fuera necesario. Cada silencio era pesado, cada gesto medido. La tensión flotaba como un humo invisible que impregnaba cada rincón de la casa. La revelación provocó cambios inmediatos en la dinámica familiar. Amigos y familiares cercanos empezaron a notar la diferencia. La atmósfera cambió durante las reuniones, y la gente comenzó a percibir que algo no estaba bien. Mi nuera, que antes se movía con naturalidad y gracia, ahora parecía incómoda y controlada. Las miradas de vecinos y familiares se volvieron más calculadas. Algunos empezaron a cuestionar, otros simplemente observaron en silencio. La reputación que ella había construido cuidadosamente comenzó a desmoronarse, y con ello, la ilusión de perfección que había mantenido durante meses. A pesar de todo, yo me mantuve serena, concentrada en proteger a mi hijo y a los niños, asegurando que la verdad fuera conocida sin recurrir a humillaciones innecesarias. La justicia se imponía de manera moral, no por venganza, y cada paso que dábamos estaba guiado por la necesidad de restaurar la armonía familiar de la forma más digna posible. Finalmente, la situación empezó a estabilizarse. Mi nuera entendió que su comportamiento tenía consecuencias y comenzó a asumir responsabilidades, aunque aún con resistencia. Mi hijo y yo, mientras tanto, nos apoyamos mutuamente, aprendiendo a navegar la traición y reconstruir la confianza que había sido dañada. La casa, que había estado cargada de tensión y sospecha, comenzó a recuperar parte de su aroma familiar, mezclando nuevamente el café y el pan con conversaciones más sinceras y momentos genuinos. La verdad había salido a la luz, y aunque las heridas no desaparecían de inmediato, la claridad permitió que la familia empezara a sanar. Cada gesto de cariño, cada abrazo, cada risa de los niños, se convirtió en un recordatorio de que la vida continúa, que la honestidad y la dignidad pueden prevalecer, y que incluso después de la traición, se puede encontrar la manera de seguir adelante con fuerza y con amor. La verdad, una vez revelada, comenzó a extenderse más allá de nuestra casa. Familiares, amigos cercanos e incluso vecinos empezaron a percibir que algo había cambiado, que la perfección que mi nuera mostraba siempre había sido solo una fachada. Los comentarios comenzaron a llegar de manera indirecta. Preguntas curiosas, miradas de análisis, pequeñas insinuaciones que confirmaban lo que ya sabíamos. Mi hijo, aún procesando la traición, decidió mantener la calma frente a los demás, dejando que la verdad hablara por sí misma. Era importante que nadie sintiera que se estaba alimentando un conflicto con chismes o resentimientos. La idea era que la justicia moral se impusiera con claridad y dignidad. Cada encuentro familiar se volvió un escenario donde la tensión era evidente, y aunque intentábamos normalizarlo por los niños, la percepción de la gente no podía ser ignorada. Su reputación comenzó a desmoronarse lentamente. Aquellos que antes la admiraban por su actitud impecable, empezaron a cuestionar sus intenciones y a notar los pequeños detalles que ahora, a la luz de la verdad, tenían un significado distinto. Los mensajes, las pruebas y los gestos que antes eran secretos, se convirtieron en evidencia de su manipulación. Aunque ella intentaba mantener cierta compostura, las grietas en su fachada eran imposibles de ocultar. En reuniones familiares o eventos sociales, la gente notaba su nerviosismo y las respuestas vacilantes que daba ante preguntas inocentes. Mi hijo, a pesar del dolor, se mostró firme y sereno, mostrando que la verdad no solo era devastadora, sino también un instrumento para proteger a quienes amaba. Cada paso que daba mi nuera era observado y analizado. Las consecuencias morales de sus actos empezaban a manifestarse de manera evidente, sin necesidad de venganzas exageradas. Era como ver cómo la mentira, por más cuidadosamente tejida,
se deshace sola frente a la luz de la verdad, y cómo las acciones de cada persona tienen un peso que tarde o temprano se vuelve evidente. Mientras tanto, yo mantenía mi posición de calma y observación. Sabía que no era momento de buscar humillación, sino de permitir que la justicia social y familiar siguiera su curso natural. Cada gesto de arrepentimiento, cada palabra vacilante, cada silencio culpable, confirmaba que la lección estaba siendo aprendida. La percepción de los demás ayudaba a reforzar la claridad y a proteger la integridad de mi hijo y los nietos. Era un recordatorio constante de que las acciones no pueden ocultarse indefinidamente y que la dignidad de quienes sufren engaños depende en gran parte de la manera en que enfrentan la verdad y las consecuencias de otros. La moralidad se imponía sin violencia, y eso me daba una sensación de control y justicia que, aunque dolorosa, era necesaria para restaurar el equilibrio familiar. Con el tiempo, los cambios fueron más evidentes. Mi nuera tuvo que asumir responsabilidades y enfrentar las miradas de quienes antes la admiraban sin cuestionar. Su fachada de perfección se debilitó, y nosotros, aunque aún marcados por la traición, encontramos en la claridad un espacio para reconstruir la confianza y la armonía familiar. La comunidad empezó a percibir que los valores y la integridad pueden prevalecer, incluso frente a la duplicidad de quienes intentan aparentar lo que no son. Cada conversación, cada encuentro social, cada gesto, confirmaba que la verdad, cuando se enfrenta con calma, honestidad y dignidad, siempre encuentra su lugar. Aprendimos que no se trataba de castigar por venganza, sino de permitir que las consecuencias naturales de los actos se manifestaran, enseñando una lección de moral y justicia que, aunque dolorosa, era necesaria para proteger a quienes realmente importaban y asegurar que la mentira no tuviera cabida en nuestro hogar ni en nuestras vidas. Con el tiempo, la calma empezó a regresar a nuestra vida familiar, aunque nada sería igual que antes. La casa, que había estado cargada de tensión y silencios pesados, volvió poco a poco a llenarse de aromas familiares. Café recién hecho, pan tostado, risas de los niños corriendo por el patio. Mi hijo y yo trabajamos juntos para reconstruir la confianza que había sido dañada, aprendiendo a comunicarnos de manera más abierta y sincera. Cada gesto cotidiano, cada abrazo, cada conversación se convirtió en un acto de reconstrucción, un recordatorio de que, aunque la traición había dejado cicatrices, también había enseñado lecciones valiosas sobre honestidad, límites y resiliencia. Mi nuera, por su parte, comenzó a asumir responsabilidades y mostrar signos de arrepentimiento genuino, aunque aún con dificultad, comprendiendo finalmente que la perfección fingida no podía sostenerse frente a la verdad. Esta aceptación, aunque tardía, abrió la puerta a un proceso de sanación lento pero necesario. Los días se llenaron de pequeños pasos hacia la reconstrucción. Cenas familiares donde las palabras eran más cuidadas, pero sinceras. Risas compartidas con los niños que ayudaban a suavizar la tensión. Momentos en los que mi hijo me miraba con gratitud silenciosa, como reconociendo que juntos estábamos protegiendo lo que realmente importaba. Yo misma aprendí a equilibrar la paciencia con la firmeza, entendiendo que la sanación no significaba ignorar la traición, sino integrar la experiencia como una lección que fortaleciera nuestra familia. Cada gesto de afecto, cada sonrisa compartida, era un recordatorio de que, aunque la perfección puede engañar, la verdad y la honestidad siempre construyen la base de relaciones genuinas y duraderas. A través de este proceso, también descubrí en mí misma una fuerza y serenidad que no sabía que tenía, la capacidad de enfrentar el dolor y transformarlo en aprendizaje y protección para los míos. Durante este tiempo de sanación, también reflexioné mucho sobre la naturaleza humana y las motivaciones que nos llevan a ocultar la verdad. Comprendí que mi nuera, aunque había actuado con engaño, no era un ser completamente malvado. Sus acciones respondían a inseguridades, ambiciones y miedos que no supo manejar de manera ética. Esta comprensión me permitió abordar la situación con equilibrio. Firmeza ante la traición,
pero también compasión hacia los errores humanos. Aprendí que proteger a la familia no siempre significa castigar, sino establecer límites claros y mantener la integridad frente a las dificultades. Cada decisión que tomamos, cada paso que dimos, buscaba restaurar la dignidad de nuestra familia sin caer en venganzas que pudieran perpetuar el dolor. La casa comenzó a sentirse de nuevo como un hogar, un lugar donde la honestidad y la empatía coexistían con la memoria de lo que habíamos enfrentado, recordándonos que incluso después de la traición más dolorosa, la reconstrucción es posible. Al mirar atrás, sentí una mezcla de orgullo y alivio. Habíamos atravesado la mentira, la manipulación y la decepción, pero habíamos emergido más fuertes, más unidos, y con la certeza de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Aprendí que la resiliencia no consiste en ignorar el dolor, sino en enfrentarlo con inteligencia y corazón, protegiendo a los que amas y enseñando con el ejemplo. La relación con mi hijo se fortaleció. Los niños continuaron creciendo en un ambiente de seguridad y honestidad, y mi nuera tuvo la oportunidad de corregir sus errores, aunque con conciencia de sus límites. La vida nos mostró que la perfección fingida siempre tiene un costo, y que la autenticidad, la compasión y la valentía para enfrentar la verdad son los cimientos de una familia sólida. Aprendimos que las heridas pueden sanar, que la confianza puede reconstruirse, y que cada experiencia dolorosa también puede transformarse en enseñanza y fortaleza. Y así, con el tiempo, aprendí que incluso las traiciones más profundas pueden convertirse en lecciones de vida. Mientras preparaba el desayuno un domingo por la mañana, con el aroma del café recién hecho llenando la casa y los niños jugando tranquilos en el patio, sentí una paz que creía perdida. Miré a mi hijo y a los nietos, y entendí que la verdad, por dolorosa que haya sido, nos había protegido y fortalecido. Mi nuera, aunque aún tenía que demostrar cambios genuinos en sus acciones, empezaba a entender que la honestidad y la sinceridad no se pueden fingir. Reflexioné sobre lo importante que es escuchar la intuición, valorar la transparencia y enfrentar la realidad con calma, incluso cuando el corazón tiembla. La vida me enseñó que proteger a quienes amas implica coraje, paciencia y, sobre todo, la capacidad de mantener la dignidad ante la injusticia. Mientras recordaba aquellos días de sospecha, descubrimiento y confrontación, comprendí que cada gesto, cada palabra y cada silencio tenían su razón de ser. Aprendí que no se trata de vengarse ni de humillar, sino de actuar con firmeza y sabiduría, dejando que las consecuencias naturales se cumplan. Los momentos más difíciles nos enseñan a ser resilientes, a valorar la honestidad y a construir relaciones basadas en confianza y respeto. A través de esta experiencia, entendí que la perfección fingida siempre termina revelándose y que la claridad y la justicia moral son las herramientas más poderosas para proteger a quienes amamos. Cada paso que dimos nos acercó a la sanación y a la reconstrucción de un hogar donde la verdad y la empatía prevalecen. Hoy, al mirar a los niños jugar y escuchar sus risas llenando el aire, siento gratitud. Gratitud por la oportunidad de haber enfrentado la mentira, por la fuerza que descubrí en mí misma y por la capacidad de enseñar a mi familia que la verdad es siempre un refugio más seguro que cualquier apariencia. La vida me enseñó a observar con cuidado, actuar con firmeza y perdonar cuando sea posible, sin perder la claridad ni la dignidad. La experiencia también me recordó que proteger a quienes amas no significa controlar cada movimiento de los demás, sino guiar con ejemplo y mantener los valores que fortalecen los lazos familiares. La traición duele, pero también enseña, y la honestidad es el camino hacia la verdadera paz. Y ahora me pregunto a ti, que me escuchas, ¿habrías tenido la paciencia y la fuerza para enfrentar la verdad como lo hice yo? La vida nos pone pruebas que desafían nuestra calma y nuestra fe en los demás, pero también nos da la oportunidad de crecer y proteger lo que realmente importa. Comparte tus pensamientos, tus experiencias, y si quieres seguir escuchando historias como la mía,
Recuerda apoyar y suscribirte a Voces de la Abuela, donde cada relato es un viaje por el corazón de la familia, con sus luces y sombras, sus alegrías y aprendizajes. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? La respuesta quizá revele más sobre ti de lo que imaginas.